Hola a todos, buenas noches. Hoy tenemos una charla muy importante y muy especial. Se llama Luces, Cámaras, Archivos, colecciones fotográficas de la red de bibliotecas del Banco de la República. Y tenemos dos invitadas muy especiales, Olga Cecilia Euse González, arquitecta del Centro de Documentación Regional de Cali y de la red de bibliotecas del Banco de la República, y tenemos a María Andrea Ochoa Vargas, conservadora de bienes muebles, área de conservación de la Biblioteca Luis Ángel Arango, red de bibliotecas del Banco de la República. Buenas noches, Carlos y María Andrea también. Bueno, primero muchas gracias a Carlos, a Marta por la invitación que nos extendieron al área cultural del Banco de la República acá en Cali. Y pues celebramos que el evento se haya hecho, que se haya logrado esta virtualidad que nos tiene condenados este año. Y bueno, sí, como que muy contentos que finalmente estemos acá con ustedes. Y pues también, María Andrea, un gusto que podamos otra vez compartir espacio para hablar de estos temas que nos gustan a las dos. Bueno, no, pues buenas noches y gracias por la invitación. Y bueno, pues ya hablaremos de los temas que nos gustan. Ok. Bueno, muchas gracias por estar acá. Les cedo la palabra a ustedes dos. Ya pueden comenzar a compartir pantalla. Ok. Bueno, entonces tenemos como varias cosas para contarles a las personas que nos están acompañando hoy por Facebook Live. También saludamos a la audiencia que haya en este momento. Te agradecemos mucho, Carlos, si nos vas contando pues cómo se mueven asistentes. Estamos también atentos a las preguntas, bien sea intermedias o al final. Y pues sí los animamos a participar y bueno, que todas las inquietudes que hayan, pues estamos aquí como muy dispuestas a poder conversar de las colecciones fotográficas que tiene la red de bibliotecas del Banco de la República. Vamos a presentar inicialmente las colecciones que pues consideramos que son muy representativas de trabajos fotográficos que han desarrollado varias personas en el país, y luego vamos a mostrar algunos procesos, sobre todo los que hace María Andrea desde el área de conservación preventiva. Son como las dos partes de la conversación. Entonces, María Andrea, te propongo que hagamos una primera parte como contextualizar qué es esto de la red de bibliotecas, entrar en materia con las colecciones y ya luego con los procesos. Arranco y ya tú me vas dando ahí puntadas. ¿Listo? Ok. Bueno, para los que no conocen, el Banco de la República en Colombia desarrolla una política cultural a través de 28 centros culturales que se localizan en diferentes ciudades de Colombia. La mayoría ciudades capitales en los departamentos de Colombia, y otras en ciudades intermedias como Girardot, Honda y Piales, o en Buenaventura, pues que es la ciudad donde está el puerto más importante que tiene Colombia en el Pacífico. Entonces, pues en estos centros culturales, incluyendo todos estos espacios maravillosos que hay en Bogotá para las colecciones del banco, desarrollamos una labor cultural que se orienta básicamente sobre 4 colecciones o 3 colecciones, que serían la de arqueología, antropología, que cumple su labor a través de los museos del oro, una colección enorme de piezas, no solo oro, también lítico, cerámica, y bueno, que la gran parte o un porcentaje amplio se puede apreciar en los 7 museos del oro que hay en Colombia. También hay una colección de arte que a través de proyectos curatoriales, a través de varias actividades que acercan a esta colección, pues digamos que se cumple con esto de hacer amplia la apropiación de un patrimonio cultural de todos los colombianos. Hay una labor musical que también se desarrolla en las diferentes sucursales, en Bogotá, conciertos,
composición de obras para que sean interpretadas por músicos, compositores colombianos que interpretan sus piezas, músicos de otros países o de acá de Colombia, formación de públicos. Y hay digamos, un gran frente de trabajo que es el que se desarrolla con el patrimonio documental, y pues digamos que logra concretarse a través de la red de bibliotecas del Banco de la República, que es desde donde hablamos María Andrea y yo, ¿no? Ambas pertenecemos como a ese gran frente de trabajo. Ella en Bogotá, desde la Luis Ángel Arango, desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, y yo acá en Cali, en el Centro de Documentación Regional. Esta red pues tiene como 28 nodos, unos son bibliotecas enormes como la Luis Ángel Arango, medianas como puede ser la de Buenaventura, unas grandes como es la de Ibagué, bibliotecas pequeñas, pensaría yo por ejemplo en la de Sincelejo, y hay unos centros de documentación también que tienen un enfoque temático. Y pues aquí en Cali tenemos un centro de documentación regional donde nos enfocamos en recuperar documentación que nos hable de esta región. Básicamente Valle del Cauca y el área de influencia que tiene el Valle del Cauca sobre el Pacífico colombiano, que es esa conexión fuerte que hay con Buenaventura. Entonces, bueno, ese es como digamos, el contexto de estas colecciones que queremos que ustedes conozcan hoy. Vamos a enfocarnos sobre todo en el material que está disponible en la biblioteca virtual, que ese es como otro, yo diría que ya no somos como 28 nodos, sino que ahora somos 29, porque la biblioteca virtual es otro espacio que es de una altísima consulta, es un referente también y como un espacio para poder acceder a este patrimonio documental que está en las colecciones de las bibliotecas y centros de documentación del Banco de la República en el país. Entonces, bueno, queremos un poco que conozcan ese portal o esos espacios donde están estas colecciones. Por supuesto, con las condiciones actuales, los espacios culturales están prestando solo algunos servicios en los espacios expositivos y solo un servicio de préstamo de material, pero no hay acceso a las colecciones y a los espacios de consulta en ninguna de las bibliotecas y centros de documentación. Entonces, pues, es como el momento de poder explorar lo que está en la red, lo que está en la biblioteca virtual, y además que, por supuesto, en estos meses de encierro, de aislamiento, pues ese espacio se ha fortalecido muchísimo, el de la biblioteca virtual. Entonces vamos básicamente a explorar esas colecciones. Es como el propósito que nos hemos hecho. Y también María Andrea, que desde el área de conservación pues tiene esa labor para mí admirable de velar por la conservación de los documentos, no solo el material fotográfico, sino en general de las colecciones de la red de bibliotecas del banco, pues que no son pocas. Ella en su cabeza yo creo que pierde la cuenta, ¿no? de todo lo que tiene a su cargo. Entonces, bueno, un poco quisimos como recuperar esa experiencia que ha tenido la red de bibliotecas del banco en el manejo de material fotográfico. Bueno, eso es lo que yo diría para iniciar. María Andrea, no sé si quieres completar algo. No, sería como eso en lo que nos vamos a enfocar. Como decías, pues las colecciones del banco pues tienen una gran diversidad, las colecciones de la red de bibliotecas. Digamos, últimamente sí le ha dado como mucha importancia a los archivos fotográficos. Bueno, últimamente digo, yo llevo 10 años en el banco, pero en todo este lapso de tiempo han ido adquiriendo en general la red de bibliotecas muchos archivos muy importantes, pues fotográficos. Entonces sí ha tenido como un auge últimamente este tema. Y bueno, pues entonces ya hablaremos un poco de cómo ha sido la conservación de estos materiales en la red. Ok.
Voy aquí a hacer como esta operación que siempre me parece como un triple salto mortal, que es el de compartir pantalla. Ya miraremos qué ocurre. Si necesitas alguna ayuda o algo, me cuentas, Olga. Listo, Carlos. Bueno, creo que lo logré. Listo. ¿Estamos bien con la pantalla compartida? Sí, perfecto, Ok. Olga. Bueno, entonces aquí vamos a tener como dos relatos. Uno es el de las imágenes que hemos escogido para ir ilustrando lo que vamos a contarles. Esta, para empezar, ¿no? Esta es una imagen de uno de esos archivos regionales. Creo que de pronto, Carlos, yo no sé si tenemos como una idea de la composición de las personas que nos están viendo, si son más de Cali o hay de otras áreas del país, otros países. No sé si tú puedes lograr ese nivel de detalle de cómo se mueve el público. En estos momentos hay 19 personas conectadas por Facebook. Ya, bien, enterarnos de su procedencia puede ser difícil, pero digamos que podemos un poco pensar que, bueno, sí hay personas de acá de Cali, de la región, hay varios archivos que hacen referencia a esos fotógrafos. Lamentablemente no hay muchas fotógrafas que han registrado para diferentes momentos lo que ocurre en ciudades, los paisajes que tiene esta zona. Esta es una imagen de Alberto Lenis Burkhardt. Este es uno de esos cronistas fotográficos, sobre todo de Cali. Este es un archivo de unos 4.000 negativos más o menos. Y bueno, esta es como de esas imágenes bastante expresivas de este archivo, ¿no? Una niña a orillas del río Cauca, yo creo que maravillada con la magia de lo que puede ser encontrarse con una cámara fotográfica. Este es un archivo para de pronto investigadores, personas que quieran indagar sobre Cali entre los años 20 hasta los años 50. Ahí hay una riqueza tremenda de imágenes urbanas, arquitectónicas, de eventos políticos. Alberto Lenis Burkhardt hacía parte del Partido Liberal, entonces dentro de su material hay registro de diferentes actividades, ¿no? Marchas, reuniones, el entierro de algunos líderes, todo esto. Por acá la gente ya empezó a manifestarse. Elisa W. de Palmira, saludos. Jorge Enrique Domínguez, las felicita. Juan Arias desde Cali, Mauricio Uchiña desde Quito, Ecuador. Juan Arias desde Cali, Adriana María Ríos Díaz desde Cali, Jorge Nieto desde Cali, Edward Newman, venezolano, pero reside actualmente en Perú. Ah, mira, anima a saber estas cosas. Bueno, escucho nombres conocidos, creo, y pues me alegra que estén ahí entre la audiencia personas con las que hemos trabajado, que también se ha tejido ahí un vínculo valioso en este tema de la fotografía. Bueno, les contábamos que inicialmente lo que queremos es poder explorar dos espacios que hay en la biblioteca virtual donde se puede acceder a las colecciones fotográficas que tiene el banco. Es un espacio donde hay unas 38 colecciones que no cubren la totalidad del material que hay. Eso de pronto más adelante con María Andrea miramos ahí como qué otras colecciones están por fuera, pero básicamente es como explorar a lo que se puede acceder desde espacios virtuales. Bueno, aquí hay como un repertorio de algunos de estos fotógrafos y de archivos. Por ejemplo, este es un campesino en Tinjacá. Esto hace parte del archivo de Acción Popular, toda esta organización de la que se deriva Radio Sutatensa.
Bueno, un poco esto ilustra como la recursividad de, opa, vamos aquí, está sensible este espacio. Sí, es un hombre con un lente revisando las cartillas que llegaban de Radio Sutatensa. Mujeres en Corabastos, en una comunidad de mujeres que hacía parte de, se me escapa ahora el nombre, de estas corporaciones que se dedicaban a hacer como el enlace entre la producción campesina y la intermediación para que esto llegara a ciudades como Bogotá. Una imagen de Brian Mose en Vera Catíos transportando una balsa. Y esto es Bucaramanga, un registro de Triviño, donde, bueno, muestra un poco para los años 50, 1952, qué pasaba en una escuela de niños. Esto es lo que les digo, solo como para tener aquí un abrebocas. Hay como dos espacios que vamos a indagar. Uno es donde hay unas colecciones ya como bastante trabajadas, que se han logrado digitalizar en un buen porcentaje, la de Gumersindo Cuellar, que es la que aparece en el inicio de la lista. Este es un fotógrafo boyacense que, bueno, tiene un registro impresionante, no solo de municipios de Boyacá y Cundinamarca y de Bogotá, sino también de otras zonas del país. Y ahora vamos a mirar un poco como la organización de ese archivo. Aquí están como unos datos generales pues, de adquisición, 2.195 negativos y digitalizados 1.860, un porcentaje alto. Y pues esto ya está en la biblioteca virtual con muy buena capacidad de búsqueda, con una muy buena descripción que logra ver el material completo, pero también extraer imágenes con, digamos, con descriptores que logran como desentrañar el archivo. Aquí va, y bueno, hay otros ejemplos de ese tipo de materiales bien digitalizados, por ejemplo el de Patrimonio Arquitectónico de Manizales, y hay un espacio que nos interesa mucho que podamos hoy explorar, y es un enlace a colecciones especiales donde hay ya un listado bastante organizado de 38 colecciones fotográficas que, bueno, dan cuenta como de la diversidad de materiales que tenemos en cuanto a fotografía. Bueno, vamos entonces a empezar con Gumersindo. Aquí vuelve otra vez la operación de cambiar de pantalla. Listo. Bueno, les comentaba que clave como identificar que hay otro espacio de la red de bibliotecas muy potente, que es la biblioteca virtual, que pues uno logra acceder a ella, Banrep Cultural, que es como un enlace, digamos, que se ha difundido bastante, y en la parte de colecciones, una de esas colecciones que aparece ahí reseñada es la de la biblioteca virtual. Bien, en esta hay un espacio dedicado a la fotografía y al material gráfico. Como lo decía María Andrea, hay como un aprendizaje que yo creo que en los últimos años, diríamos últimos años sería como hace una década, que se ha intensificado. Yo creo que no solo en la red de bibliotecas del banco, sino en general en las unidades de información y en los archivos, y es la recuperación del registro fotográfico. Que bueno, ya para el caso de Colombia podría estar como cumpliendo, no sé, tal vez unos 200 años en la década del 30 de este siglo. Entonces sabemos ya de la cantidad de material que hay, también del riesgo de pérdida que hay, de lo que implica ahora la producción de imágenes digitales frente a la fotografía análoga. Entonces, bueno, cómo recuperar
perdón, esto, cómo recuperar lo análogo y entrar ya a medidas de preservación de lo digital. Entonces, creo que frente a todas esas situaciones, pues se ha intensificado la necesidad de pensar y de recuperar este tipo de material. Aquí lo que les decíamos, bueno, este es como el espacio que está más a la mano para los usuarios de la biblioteca virtual, que aparece bajo esta categoría, fotografía y material gráfico. Este material gráfico pues ya entra a otros formatos e ilustraciones, postales, algunos materiales con fines publicitarios. Y bueno, hay varios ítems, diversidad de la región andina, Gumersindo Cuéllar, que es ese archivo que queremos ver. Esto que les digo que es otro formato diferente al de la fotografía, impresiones de un viaje a América, de Gutiérrez de Alba, que además tiene un trabajo hermosísimo ya en otro espacio de, digamos, ya de consolidar el diario de un viajero, pero bueno, ahí no nos vamos a meter ahora. Láminas coleccionables de cigarrillos Hidalgo. Esta es una adquisición muy reciente, si no estoy mal. Y bueno, que lo que les decía, como esta obra gráfica que ya tiene otro fin. Patrimonio arquitectónico de Manizales, peces, bien, ahí hay como para poder escoger según gustos y necesidades. Bien, nos interesa el de Gumersindo Cuéllar porque hay una, yo diría como una organización exhaustiva para reconocer el trabajo del fotógrafo. Bueno, aquí hago como una mención y es que va a ser normal y creo que ya es como una pauta para la adquisición de archivos y es poder adquirir archivos de fotógrafos o fotógrafas, no adquirir materiales o, digamos, grupos de imágenes que no esté identificado quién fue el que produjo la imagen, quién fue la persona que produjo la imagen. Como que sí hay un interés para poder adquirir la obra de alguien, de mujer o hombre. No, sigo insistiendo que no, hasta ahora no tenemos como muchas mujeres entre estas colecciones. Entonces sí va a ser ahí como un referente de recuperar la figura del fotógrafo. Bien, entonces bueno, Gumersindo Cuéllar, aquí hay una, digamos, una muy buena aproximación a lo que es su trabajo, cómo está conformado ese archivo que se adquiere, cómo se organiza la selección que se hace para la colección digital, que es la que estaría en este espacio que estamos explorando, los temas que se definieron. Este es un fotógrafo que, bueno, trabaja para diferentes medios de comunicación y también, pues, es clarísimo que hay varios trabajos que, pues, son exploraciones seguramente de su gusto, de su afición, de su conocimiento en el campo fotográfico. Aquí se le ha hecho una organización según temas muchos relacionados con la infraestructura. Hay como una cosa recurrente en los fotógrafos de este momento y es que por supuesto el desarrollo urbano e industrial del país pues captura la atención de fotógrafos que desarrollaron su trabajo en la primera década del siglo XX. Entonces, bueno, aquí es evidente, ¿no? En las categorías, las etiquetas que tiene este archivo, arquitectura y urbanismo, espacio público, infraestructura, aviación, arte, los eventos políticos como un segundo reglón, creería yo, eventos en general, ¿no? Culturales, cívicos, retratos, sus trabajos ya en otros, digamos, contextos, aquí el de revistas y desfiles militares, naturaleza y paisaje que creo yo como observando diferentes trabajos, los de Otto Moll, los de Alberto Lenis, este que es como un espacio de mucha creatividad en los trabajos de estos fotógrafos de los que tenemos archivos.
Entonces, bien, aquí hay como todo ese detalle de cuáles fueron los criterios de organización y, perdón, aquí miramos ya esta. Aquí me enredé un poco, pero ya voy saliendo de mi enredo. Bien. Y aquí vamos a mirar, algo de este trabajo. Listo, ahora sí va a coger el que es. Bien, aquí tenemos al fotógrafo, 1930. Este es un visor que, bueno, además de darnos como irnos presentando la imagen con las imágenes con un hilo narrativo interesante, también al momento de la consulta da bastantes ventajas, como identificar los datos de la imagen, también poder tener un buen detalle de la imagen, guardar la imagen. Entonces tiene como bastantes utilidades para los investigadores, los usuarios, las personas que diariamente, además pensaría yo con mucha, digamos, frecuencia consultan estos materiales. Creo que esto además últimamente se ha vuelto bastante concurrido. Esta es una imagen de una de las sedes del Banco de la República en Bogotá. Y bueno, aquí empezamos ya como a tener un repertorio de esos temas que se nos anuncian en esa breve reseña del archivo Popayán. Esta es una imagen del cuartel del Batallón Junín, bastante afectado. Bueno, este fue uno de los edificios bastante afectados en el terremoto del 85. Perdón, muevo acá esto, eso es. Y en este material hay bueno, aquí están las diferentes etiquetas que podemos tener de este archivo. Este es un trabajo que tomó casi 2 años lograr organizar, lograr tener una idea de todo lo que se tenía y además aprovechar también algo que pasa en los fotógrafos de este momento, o yo lo he visto, digamos, de manera recurrente, es que si hay un orden, si hay una sistematización de la producción que pues resulta elocuente, pero de todas maneras ya el paso de esa organización a los procesos técnicos de catalogación, organización para una biblioteca, para un servicio ya de usuarios, de investigadores, pues tiene que adquirir otro lenguaje, ¿no? Tiene que traducirse. Entonces, bueno, ahí se da como todo un encuentro de mundos entre el fotógrafo y
y los bibliotecólogos, todas las personas que se encargan. Bueno, aquí hay una de Cali, justamente el edificio del antiguo Hotel Alférez Real, ya destruido. Otra vez Popayán. Y bien, ahí empieza como esta es como toda la narración que nos van dando estas imágenes. Voy a ir a un lugar que se me ha refundido. Este es. Bien. Donde ya aquí sí tenemos la posibilidad de encontrar unas categorías muy específicas, las que veíamos en la descripción del archivo, ya un poco más descritas, cuántas imágenes hay por cada una de estas categorías, eventos. Aquí hay también la posibilidad de buscar por fechas, por lugares. Entonces nos vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, Buenaventura, Valle del Cauca. Entonces, bien, aquí nos da lo que hay para esta categoría. La ficha de la imagen y la posibilidad de guardarla. Esto es como uno de los, yo pensaría que es como de los archivos mejor o que han logrado pues un estado de organización ya al punto que no es solo lo físico que se pueda consultar en la sala de raros y manuscritos, sino el acceso virtual. Bien, y ahora el otro espacio que nos interesa que conozcan es el siguiente. Aquí hay algo que no me deja ver todas las pestañas y creo que estoy siendo errática. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hay un enlace que en tiempos de pandemia se hizo como que empezó a circular. Hay una cosa que todavía no he entendido, pero ya es un tema interno, y es que este enlace no es de muy fácil acceso desde la biblioteca virtual. Y es el enlace que nos lleva a conocer los documentos y colecciones especiales de la red de bibliotecas del banco. Tiene la posibilidad de ingresar a ellos, bien sea por temas o por tipos documentales. Y es este tipo, digamos, es aquí en esta opción que nos interesa como mirar lo que encontramos. Yo creo que, no sé, Carlos, si haya forma como de dejar este enlace en Facebook Live. Sí, enviándolo, bueno, tú me Sí, dirás si claro, hay. si lo envías Ok. por acá por el chat de Zoom, yo lo copio y lo pego en el Listo. chat de Entonces, Facebook. de una vez, hagamos esto. Bien, ahora el momento. Listo, ahí se fue. Bueno, entonces este no es un enlace que esté tan a la mano, se ha ido organizando en los últimos años, diría yo 2 años, y acá tenemos el acceso directo a 39 colecciones fotográficas.
Aquí hay una diversidad enorme, desde fotografías, registros fotográficos de organizaciones culturales, para este caso el de la Acción Cultural Popular, que era de la que les hablaba hace un rato, se deriva todo el proyecto de Radio Sutatensa. Hay unos archivos de fotógrafos. Vamos ahí vamos domando este mouse. Bien, de fotógrafos, por ejemplo, el de Alberto Lenis, el de Battista Venturello, un explorador italiano que se dedicó a recorrer en la década de 1920 los territorios orientales de Colombia y muchas zonas amazónicas de Perú, de Ecuador, de Colombia. Y bueno, hizo un registro fotográfico, además de representar muchos intereses económicos de países europeos, ¿no? Una obra bastante, no sé, heterogénea en registros y también en motivaciones. El de Brian Moser, que es un registro muy bello para este caso década del 60, Carlos Eslava Flores de Bucaramanga, es como de esos fotógrafos que nos logran dar una idea de lo que a mitad del siglo XX podría ser como entornos populares, escolares, rurales en Santander, colección de postales, otros fondos que son más como registros de desarrollo de infraestructura pública, de obras públicas. Pues aquí está la hidroeléctrica de Chivor, el embalse de Chiscasá, corporaciones. Aquí volvemos con algunos archivos ya de políticos, personalidades, una de las pocas mujeres que está en este repertorio, personas fotógrafos que ya tienen un lugar, que tienen, digamos, son emblemáticos en la historia de la fotografía en Colombia: Hernán Díaz, Otto Mol González, y bien, aquí sigue como la lista, ¿no? Robert West, Sadi González. Entonces aquí está como la posibilidad de conocer qué es lo que se tiene para cada una de estas entradas. Vamos a mirar algunas, sobre todo para conocer la estructura de la página. Bien, se ha hecho un trabajo pues, de descripción de qué se trata esta colección. A veces la fotografía a veces no es un documento independiente, está ligado a otro documento, a un informe, a un texto de pronto descriptivo, a una publicación. Entonces, bueno, aquí se trata como de crear ese enlace de lo fotográfico con otros documentos que están en el contexto de digamos, de ese registro gráfico. Y hay una muestra representativa. Estos no son archivos que estén ya montados en la biblioteca virtual de manera tan completa como el de Gumersindo Cuéllar. Aquí lo que se tiene son algunas imágenes de referencia. Okay. Representativas de cada uno de estos archivos, con las mismas posibilidades que veíamos, por ejemplo, en el de Gumersindo Cuéllar, ¿no? De ampliar la imagen, de poder hacer zoom en ella y poder guardarla. Por supuesto, aquí el uso de las imágenes, ya sea para publicaciones, con fines comerciales, pues requiere la solicitud de una autorización a la red de bibliotecas del banco. Aquí hago como una cuña de procedimiento.
Bien, vamos a mirar este. La obra de este fotógrafo pues es enorme. Aquí lo que se tiene, lo que tiene el banco es son como dos años de trabajo en diferentes comunidades de Colombia, unas exploraciones o digamos, unas indagaciones muy puntuales y además con, digamos, distancias geográficas bastante significativas, geográficas y culturales, ¿no? Voy aquí haciendo el último. Este me parece interesante verlo, sobre todo la diferencia de la mirada del extranjero explorador. Estos son registros de primeras décadas del siglo XX, el que mencionaba hace un rato, Batista Venturello. Cerca, aquí, pasando el Salto de Yurupari. Este era un hombre que, además de, bueno, recorrer, de hacer este registro, también hay bueno, tenía una labor como de poder informarle a los gobiernos, por ejemplo, del Perú, de la localización de comunidades indígenas, que pues por supuesto sabemos como la confrontación que eso podía generar, ¿no? Entonces, bien, aparte del material fotográfico, que es lo que abunda en este archivo, son 950 imágenes en negativo. Hay también todo un archivo documental que acompaña y ayuda a ampliar lo que nos narran las imágenes, ¿no? Desde documentos personales que veíamos ahora en una de las imágenes, hasta las libretas en las que este hombre pues iba haciendo el seguimiento de sus viajes, las bitácoras de viaje. Entonces, bien, un poco como que podemos reconocer lo que hay en la imagen, porque además son imágenes descritas con cierto detalle, pero también contextualizar estas imágenes a qué correspondían. Fotografías del Chocó, de Steve Kagan. Este también es un material reciente, pero pues creado con una gran sensibilidad. Bien, y vamos a mirar esta última. Este es el archivo de Otto Moll González. Es un fotógrafo colombo-alemán y su trabajo lo desarrolló
entre Alemania en sus años de estudio, de formación, y en Colombia ya de manera profesional. Él viaja a Alemania a finales de la década del 20 a formarse como ingeniero y pues allá logra doctorarse como ingeniero eléctrico, pero pues después se da cuenta que lo suyo es la fotografía y estudia fotografía, fotografía industrial, es como su énfasis, su especialidad. Y con toda la agitación política y social de Alemania en los años 30, pues decide regresar a Colombia, que también, digamos, es su patria, ¿no? Y bueno, en Alemania había tenido un recorrido valioso como fotógrafo, pues porque está viviendo en Alemania en esos años donde también hay un auge impresionante de industrialización y por supuesto ese es el campo en el que él se mueve. Pero regresa a Colombia y pues acá empieza ya un trabajo mucho más amplio, no solo como fotógrafo industrial, sino también fotógrafo publicitario, que es por ejemplo el caso de estas imágenes de la compañía Quaker. Esto es Fruco, Valle del Cauca, él se radica en Cali desde los años 60 y bueno, es acá donde empieza a hacer su trabajo. Goodyear, la fábrica en Jumbo. No abundan en esta muestra que se ha hecho para la página de la biblioteca virtual, pero el registro de Otto Moll para el desarrollo arquitectónico y urbano de Cali en las décadas de 1950, 60, 70 es valiosísimo para entender ese cambio de una ciudad con una arquitectura tradicional a una ciudad que ya empieza a mostrar un lenguaje moderno, una estética moderna. Esto pues es lo que les decía como muestra representativa de lo que contienen estos archivos, no solo en la descripción que tenemos acá, sino también en estas imágenes. Pues este hombre acá en Colombia, pues un poco que se dedicó a todo lo que podía estar dentro del campo, dentro del oficio del fotógrafo. Para este caso, pues fotos familiares. Esto es el ingenio Manuelita, Palmira. Bien, estas ya más o menos las hemos visto. Bueno, este es como un panorama. Vamos aquí otra vez. Como general, no tanto de las colecciones, sino de esos espacios donde se pueden observar, se pueden explorar esas colecciones que hasta el momento están disponibles, están de alguna manera digitalizadas, pero organizadas de tal forma que puedan estar disponibles en una interfaz virtual, que este es el caso. Vamos a mirar esto de Sadi González y ahí cerraría para darle paso a María Andrea. Pues este es uno de estos reporteros gráficos colombianos que su trabajo cobra importancia por el registro que hace de los acontecimientos del 9 de abril en Bogotá, ¿no? Y estas fotos que pues creo que ya son como icónicas para nosotros de lo ocurrido ese día. Sin embargo, creo que aquí justo a partir de este espacio también podemos darnos cuenta de lo amplio que es el trabajo de Sadi y empezar como no sé, a explorar o un poco sacar lo icónico para empezar a mirar otras facetas, ¿no? Por ejemplo, esta. Carrozas en Cartagena, en los festivales o en los carnavales que para este momento eran recurrentes en muchas ciudades de Colombia.
Bien, bueno, esto, si el enlace ya está en Facebook Live, pues les recomiendo a todos como copiarlo, guardarlo, porque no es un espacio al que se acceda de manera muy fácil en la biblioteca virtual, pero pues definitivamente es como ese lugar donde logra uno tener un panorama, si no completo, porque no todas las colecciones están ahí, sí acceder a una muestra muy representativa, muy expresiva de lo que son las colecciones que tiene la red de bibliotecas del Banco de la República. Bien, bueno, ahora vamos como a pasar a esa otra parte que vamos a ilustrarla a través del archivo fotográfico de Otto Moll, y es mirar un poco ese detrás de cámaras, ¿no? Qué pasa cuando llegan los archivos al banco, cuál es el procedimiento, y pues sobre todo lo que hace María Andrea desde el área de conservación, cómo se afronta el deterioro de un soporte tan frágil como es el negativo y el papel fotográfico. María Andrea, quedas tú a cargo. Listo, gracias. Bueno, pues tú me ayudas con las fotos. Pues contarles, digamos, ya con la amplia introducción sobre los archivos fotográficos, que además no solo son las colecciones fotográficas que hay, pues que se compran en sí un archivo fotográfico completo o bueno, parcialmente, sino muchos archivos que son textuales o que son otros archivos, pero que tienen dentro de su contenido fotografías. Entonces también eso hace que el universo de material fotográfico que hay en la red sea inmenso. Digamos, tú mencionaste el archivo de la asociación, de ACPO, pues que tiene de todo, pues ese archivo tiene cartas, tiene discos, tiene cassettes, tiene documentos, y tiene fotografía. También hay tenemos archivos de 7 en Bogotá, en la colección de libros raros y manuscritos de 7 expresidentes, y todos ellos pues tienen de todo, o sea, discursos, también correspondencia, documentos, pero pues gran parte es material fotográfico. Entonces esto hace pues que sí que haya unos archivos fotográficos o de fotógrafos o de diversos temas, pero además muchos de los archivos y las colecciones que tiene la red pues también tienen dentro de sus contenidos fotografías. Entonces pues esto hace que el tema sea bastante amplio. Digamos, como decíamos al principio, desde los últimos años el banco se ha preocupado como por adquirir y recibir muchos archivos de fotografía. Entonces, pues ha sido un tema que con el paso de los años pues ha tocado como empezar a mirar ya con más detenimiento, porque este material, pues por sus características, porque pues tiene, o sea, no es solo el papel, sino tiene un papel, una emulsión, unos materiales fotosensibles, bueno, la composición en sí es muy compleja, y bueno, estamos hablando además de muchas técnicas, porque en la biblioteca, pues sobre todo en la colección de libros raros y manuscritos, hay daguerrotipos, ambrotipos, ferrotipos, albúminas, material blanco y negro, material a color. Bueno, entonces también el universo solo del material fotográfico, pues también de técnicas ya es también gigante. Entonces esto ha hecho pues que se empiece como a mirar el tema ya con más detenimiento, digamos, atendiendo los requerimientos que tienen todas estas colecciones, que justamente por esa complejidad en su composición y en sus técnicas, pues requieren un almacenamiento específico, un procesamiento específico, los temas de digitalización, que también pues han requerido pues muchas veces como para evitar que sean consultados pues los originales. Entonces también es un tema que se hace, casi que se trata de planear apenas se adquiere o se recibe el archivo, el proceso de digitalización para poder, digamos, en este caso también para tenerlo en la biblioteca virtual, que pues sea más asequible a todo el mundo, y asimismo para que la gente pues no tenga que manipular el original. Entonces, en realidad el procesamiento técnico con los archivos fotográficos es bastante complejo. Además,
pues que generalmente son voluminosos, o sea, si es un archivo chiquito, hablamos de 100 imágenes, 1000 imágenes, 3000 imágenes, y de ahí para arriba, entonces, pues todo esto hace que la cosa se vaya complejizando. Entonces, bueno, no sé cuál es la imagen que teníamos al principio, que tenías, Olgi. Dime a qué, ya va, seguimos. Sí. No sé si. Bueno, esto es como de lo que se ha adquirido, negativos con emulsión de gelatina. Sí, bueno, se han adquirido gran diversidad del... bueno, este es específicamente del diotomol, 40.000 Sí. imágenes. Ok, bueno, este es uno de los archivos que ya se adquirió hace, digamos, cuando yo entré a la biblioteca, en el 2010, este estaba ya, era como una de las últimas adquisiciones que se habían hecho, y pues es uno de los archivos que ha tenido como más retos en cuanto al tema de conservación. Digamos, inicialmente cuando el archivo se adquiere, gracias a este caso, y a otros tantos, cuando ingresé a la biblioteca, una de mis tareas fue, y pues de hecho hasta hoy en día es necesario desarrollarla, es que los materiales, cuando se ofrecen archivos a la biblioteca, a la red, bien sea pues para las colecciones especiales, se haga una evaluación del estado de conservación previo a la adquisición o a recibir la donación, porque pues hay materiales que si bien pueden ser una joya, pueden estar en muy mal estado de conservación, y pues esto implica que el banco tiene que incurrir en un montón de gastos extras, pues además de su adquisición para la estabilización o para la intervención, o bueno, de esos materiales. Entonces, digamos, un poco como para contarles cómo funciona ahora, se hace, bueno, ese proceso, digamos, se reciben permanentemente archivos o colecciones o, bueno, material para las colecciones especiales de la red, bien sea por compra o donación. El banco permanentemente adquiere materiales para estas colecciones. Se hace, digamos, un estudio previo, pues, por un historiador, o bueno, dependiendo del material que sea, se hace una investigación sobre el material y sobre la pertinencia de este para la colección. Se hace también, pues, el tema del estado de conservación, ver en qué estado está. Igual hay archivos que, por más de que estén en muy mal estado, se adquieren, pues porque igual pues son claves, digamos, para el banco, pues lo que busca es recuperar patrimonio colombiano, sobre Colombia, o escrito o producido por colombianos, es como el principal eje. Entonces hay archivos que, así se estén en muy mal estado, se adquieren. Obviamente esto también entra un poco a la negociación, digamos, si es un archivo que está en venta, que está siendo ofrecido para compra, pues para que el banco lo compre. Cuando está en muy mal estado y el banco va a tener que incurrir en temas de intervención, de restauración, etcétera, pues esto también es un criterio de negociación con el proveedor, bien sea que el proveedor lo intervenga y lo ofrezca nuevamente ya intervenido, o pues sirve para negociar el precio, porque pues el banco igual tendrá que intervenirlo. Entonces se hace ese primer análisis. Bueno, esto pasa por un comité de adquisiciones. Una vez ya se recibe o se compra, empieza todo el procesamiento técnico, que pues, digamos, con el material fotográfico, pues hay como dos líneas. O sea, hay unos que sí, definitivamente, y sobre todo cuando lo tienen coleccionistas, o cuando no lo tienen directamente, es el fotógrafo o la familia del fotógrafo. Entonces generalmente están en desorden o están disgregados, o bueno, entonces digamos hay un proceso más complejo, porque es desde la organización, desde el inventario, de ver de qué se trata. Y otros que sobre todo pues por eso hablo que cuando son del fotógrafo, digamos en muchos casos, o cuando son las familias, los herederos de los fotógrafos, generalmente, y hay muchos fotógrafos que son súper rigurosos, juiciositos. Digamos, está el caso de Sadi González, que mencionaba Olga ahorita, en el que pues digamos, sí, he visto
vi todo el proceso de adquisición, desde que empezamos con las visitas a revisar el archivo antes de la adquisición. Sadi y su esposa pues tenían una método, o sea, eran súper organizados. Entonces todo el material está identificado, la fecha, quién es el retratado, bueno, hasta cuánto costó, porque pues obviamente era un tema comercial, bueno. Entonces esos archivos pues ya requieren obviamente también el procesamiento técnico, pero pues facilita el tema de esa organización previa. Entonces, pues inicialmente es este inventario, organización, descripción en los casos que necesita, todo el proceso de catalogación, pues justamente para después poder recuperar el material y saber dónde está y de qué se trata, que este proceso puede durar un montón, como les digo, esta adquisición de archivos fotográficos es de los últimos años, pues ha sido más fuerte en los últimos años, y pues es súper complejo porque son archivos muy pues, voluminosos, entonces el procesamiento técnico pues implica una labor bien importante, pues porque es de escribir foto a foto o negativo a negativo, bueno, lo que sea. Entonces también en este caso, bueno, en estos, digamos en el de Sadi, estaba el hijo, entonces es fundamental, digamos, esa ayuda con el proveedor o con quien uno ofrece el archivo. En muchos casos ha ayudado para esa descripción, porque obviamente son los que conocen el archivo, entonces pues colaboran mucho en el tema de describir quiénes son o las fechas, o bueno, dar ciertas ayudas en el proceso de la catalogación, pues que facilita un poco el tema. Al contrario de otros archivos que se adquieren o en subastas o por intermediarios, y muchas veces está perdido, pues como esa información es mucho más difícil de recabar. Entonces ese proceso de catalogación puede ser muy demorado. Entonces también por eso, digamos, lo que decía Olga, que no todas las colecciones que tenemos están en la página, en la biblioteca virtual, pues porque ese proceso ha sido muy demorado y obviamente pues no se puede subir la información solamente pues digitalice y súbala sin tener pues la información de qué se trata, el contexto. Entonces ese es un proceso pues que sí es bien complejo. Paralelo a eso, también en muchas ocasiones, y justamente por las características del material fotográfico, el tema del almacenamiento es súper importante. Entonces, hay muchos fotógrafos pues que sí son muy juiciosos con su organización y su descripción, pero generalmente los sobrecitos en los que guardan las fotografías o los negativos, pues a veces no son los más adecuados para este material, porque pues este material es susceptible a la acidez, a la oxidación, bueno, a muchos factores de deterioro. Entonces en muchas ocasiones es necesario hacer paralelo a este proceso de catalogación o previo a, claro que también como para evitar la manipulación, pues que es constante de este material, entonces a veces se hace en una misma línea de trabajo, irlo realmacenando e ir catalogando, y además porque muchas veces estos archivos, como decía, vienen en estos sobres con la descripción original, entonces pues se recupera o se transcribe, digamos en algunos casos, en que son sobres que no generan ningún deterioro, pero pues que quizás el material ahí esté apretado o si esté el papel de los sobres generando algún deterioro, pero en algunas ocasiones esos sobrecitos, como en el caso del archivo de Sadi González, en muchos casos esos sobres se conservaron, entonces se cambiaron de sobres los negativos, se pusieron en una unidad de almacenamiento especial para material fotográfico, pero se incluyó el sobrecito original en el que venía pues ese grupo de fotos, y asimismo se transcribe la información que viene, pues para no perder ninguna información ni ningún dato. Entonces este proceso pues se hace paralelo el realmacenamiento con la catalogación en algunos casos. Hay otros en que no, en que vienen en realidad en material, pues en unidades de almacenamiento que se pueden dejar así, pero de todas formas pues sí, tienen que ser catalogados. Entonces ese es como un proceso. También, digamos, hay casos en que paralelo a esto también a veces se hace revisión del estado de conservación, porque pues hay casos como el de, bueno, digamos, hablo un poco de la fotografía que están viendo. Ese es el archivo de Otomol, que es en su mayoría
negativos en acetato de celulosa. Y este soporte tiene pues unas características bastante particulares, es muy susceptible al deterioro cuando hay sobre todo humedad alta, y empieza a generar, pues a producir ácido, o sea, ácido acético, o sea, vinagre, más o menos, y de hecho empieza pues a oler a vinagre, que es como el deterioro característico de estos soportes. Y esa producción de acidez y que el soporte se vuelva ácido empieza pues a producir gran cantidad de deterioros como los que se ven, o sea, generación de ampollas, de canales, digamos hay daño en la gelatina de la emulsión, entonces esta se contrae, bueno, todo lo que ven es un deterioro químico del acetato de celulosa. Entonces, en este caso, ha sido necesario digitalizar gran cantidad de esos negativos porque se vio pues que al digitalizarlos se ve la imagen perfecta, así estén en el estado en el que se veían, llenos de burbujas y de canales y demás, pero al digitalizarlos la imagen queda muy bien. Entonces, pero es un archivo gigante y pues también el tema de la digitalización pues es un proceso que se contrata, obviamente la digitalización de imágenes implica pues ciertos costos porque obviamente requiere ciertas características y cierta calidad en las imágenes que se deben obtener. Entonces es un proceso pues también lento que se trata de priorizar, bueno, cuáles son como que es muy difícil porque uno dice, bueno, entre este mundo de imágenes, ¿qué sería lo más importante o lo primero para digitalizar? Porque si bien se podría hacer una intervención sobre esos negativos, pues es demorada, es compleja, es costosa. Entonces, bueno, ese es el caso de Otomol. Aquí también unos positivos de ese mismo archivo con algunos deterioros de tipo químico. Hay unas manchas de químicos residuales, digamos, cuando los procesamientos tienen alguna falla, el procesamiento de la fotografía, el proceso de revelado, de fijado. Entonces, a veces pueden producirse unas manchas a futuro, como las que se ven en la fotografía de la izquierda. Bueno, hay otros deterioros. Si quieres pasamos la siguiente, porfa. Bueno, hay más deterioros químicos y esto sumado a deterioro biológico, que es, bueno, cuando hay presencia de microorganismos, hongos o bacterias, obviamente la fotografía, como en este caso, pues tiene gelatina, pues es un elemento que puede ser atacado por hongos. Entonces, pues también era uno de los deterioros presentes en este archivo. Y si bien pues también es susceptible de intervención, pues la desinfección del material fotográfico también es un tema complejo. La siguiente fotografía, la siguiente diapositiva. Bueno, aquí se ven algunos deterioros ya de tipo físico-mecánico, faltantes, digamos se ve, como ven las fotografías superiores, fueron comidas por ratones, se ve el roído de los ratones, porque pues obviamente también la gelatina, el papel, bueno, todo es susceptible de ser alimento para este tipo de animaluchos. También, bueno, deterioro biológico también en los positivos, también había un problema con las unidades de almacenamiento, que en algunos casos se habían pegado, seguramente porque hubo humedad alta o les cayó agua, bueno, alguna cosa. Cuando esto pasa, la gelatina de la emulsión se reblandece y se pega pues a lo que toque. Entonces, en muchos casos, estas fotografías estaban pegadas a los sobres que las contenían, y pues también entonces al sacarlos o digamos pues en algún momento intentaron sacarlas y pues ya había pérdida de la imagen de la emulsión, como se ve ahí pues que se había estrapado la emulsión. La siguiente. Bueno, entonces cuando se recibe el material, también a veces y dependiendo como del tamaño del archivo, en algunos casos con la visita inicial que les contaba que se hace antes de adquirir el archivo, se hace un informe de conservación y a veces, pues si es un archivo chiquito, ya en ese informe se dice, si se adquiere esto hay que hacerle tales procesos.
pero en casos como este de Otomol, como el de Sadi González, o bueno, grandes archivos que se han comprado, pues por la cantidad de materiales obviamente era imposible hacer una revisión exhaustiva antes de adquirirlo, entonces toca pues también paralelo a esos procesamientos técnicos, como les decía, se trata, digamos, como la fotografía pues también sufre tanto con la manipulación y requiere una manipulación tan cuidadosa, entonces se intenta que muchos de estos procesos se hagan en una misma línea y no hagan primero el inventario, después otro haga la catalogación y vuelvan a manipular, después otro haga el realmacenamiento y siga manipulando. Entonces se tratan de hacer en línea, pero muchas veces pues es imposible por tiempo, por trabajo y por la cantidad de material que implica. Entonces se va haciendo una revisión del estado de conservación y se va viendo, bueno, este material necesita limpieza o necesita, bueno, ya otros procesos más complejos. Entonces, digamos, con este de Otomol, lo que se hizo inicialmente pues fue una limpieza superficial de todo el material. Se hizo una, pues eso, como mirar qué se necesitaba realmacenar, cuáles eran los negativos que estaban en ese estado de deterioro que tocaba pues digitalizar con más urgencia. Además, este tipo de deterioro químico, el que se veía en la primera foto, en la primera diapositiva con los negativos, es además contagioso, se me olvidó la palabra, bueno, ese deterioro químico puede pasar de un negativo a otro, entonces también pues era como la premura de, bueno, qué material tenemos que digitalizar ya, o qué material pues toca empezar como a intervenir, o había material que ya estaba en tal estado, pues que además estaba en fragmentos, que desafortunadamente ya no se podía ni digitalizar, y pues entonces, ¿qué material es para descarte? Entonces, bueno, se hace como esa revisión también del estado de conservación a veces durante el procesamiento técnico, o a veces pues toca después, o a veces toca mucho después, como les digo, digamos, yo por ahora tengo una contratista, pero pues soy la unidad de conservación, entonces pues en realidad no me alcanzan las manos para evaluar todo el material que tenemos. Entonces muchas veces pues así entra, se hace alguno de los procesos y ya con el tiempo, en algún momento se va haciendo la revisión de esto, pues del estado de conservación del material. La siguiente foto. Bueno, el proceso de realmacenamiento, como les contaba en este caso, bueno, este es Otomol. También, o sea, la mayoría de los sobrecitos, de los sobres originales que tenía el archivo estaban en muy malas condiciones, bien sea porque tenían deterioro biológico, manchas, deterioro químico, o estaban pegados al material que tenían dentro. Entonces se optó por eliminar porque pues además era tal el volumen que ponernos a decir, sí, este no, este sí. Entonces se decidió cambiar todo, las unidades de almacenamiento. Como se ve en la fotografía, se transcribió toda la información que estaba en el sobre original al sobre nuevo, y se almacenaron, digamos, todo este material permanentemente. Pues la red de bibliotecas adquiere unidades de conservación especiales para el material fotográfico, pues que tienen que tener ciertas características, como pues que sea pH neutro, que sea papel de algodón, que no tengan adhesivos, elementos metálicos, etc. Entonces se realmacenó todo el archivo. Y la siguiente foto. Entonces, bueno, se hace todo el realmacenamiento y casi que, bueno, en general con lo que se ha hecho, como les digo, por el volumen, es que muchas veces se hace el procesamiento técnico, se realmacena y así queda hasta que en algún momento se puede hacer la digitalización, digamos, casi que normalmente obedece a proyectos específicos en que, listo, este año o este semestre se va a hacer toda la investigación, digamos, cuando es para la biblioteca virtual, cogen un archivo y hacen pues todo el proceso que implica necesario para subirlo a la biblioteca virtual, porque pues no es, entonces por eso hay muchas de las colecciones pues que no están todavía, porque pues es un procesamiento largo. Y lo que se hace también es un seguimiento. Bueno, obviamente este material también requiere unas condiciones de almacenamiento, no solo de las unidades de almacenamiento, de sobrecitos, cajas o carpetas,
sin unas condiciones ambientales específicas. Entonces pues estos se almacenan pues procurando que esas condiciones sean las más estables posible, y se hace un seguimiento de estos archivos, pero pues lo que les digo, cada vez es más complejo porque cada vez el volumen es más grande, y también hay diversidad de materiales. Entonces pues no es lo mismo los daguerrotipos o los negativos en placa de vidrio o los negativos en plástico o el material fotográfico. Ahora también últimamente hemos adquirido material digital, entonces bueno, ese ya es otro universo, porque entonces hay muchos que es la USB o es un CD. Entonces pues también ya está el tema de, bueno, hay que tener, hacerles unos backups, hacer el soporte, bueno, ya es otro lío que también es un universo y un problema bien grande, pues en temas de conservación, porque últimamente pues sí hay muchos materiales que se compran pues que están en digital. Entonces, bueno, ese es otro capítulo. Y bueno, básicamente es eso lo que se hace con los archivos fotográficos que hay en la red. También, digamos, hay en la sala de libros raros, en la colección de libros raros en la biblioteca están pues la gran mayoría de estas colecciones, pero como contaba Olga, pues hay unos también en los centros de documentación, principalmente en los centros de documentación que hay en otras sucursales, y muchas veces así se adquieren en las sucursales, vienen a Bogotá para ese procesamiento técnico, para la catalogación, para la digitalización, el realmacenamiento, y se vuelven a enviar a la sucursal. Entonces, pues es básicamente eso lo que se hace, y pues trabajo sí hay mucho, y hay mucho que está pendiente, como les digo, por esta cantidad de material que tenemos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, queja, reclamo. Comentarios hay bastantes, María Andrea, y también hay varias preguntas. Tendría que empezar desde el principio porque se fueron acumulando varios. Ok. Por ejemplo, Jorge Enrique Domínguez Escobar dice: Otto Moll González fue mi primer maestro en fotografía en 1974. Consuelo Rojas dice: gracias por estos espacios tan valiosos. Jorge Enrique Domínguez Escobar dice: ¿cómo se puede aportar a ustedes con archivos fotográficos desde 1974? María Andrea. Pues como decía el banco recibe archivos en donación o para compra, o comprados. Permanentemente se reciben ofertas. Digamos, estas ofertas tienen que, en la página justamente del Banco de Banrep Cultural, creo que en la parte de bibliotecas hay, ahorita no sabría exactamente, pero hay en algún punto cómo ofrecer archivos documentales, así como en artes de la misma página y del mismo banco hay un link de cómo ofrecer obras de arte a los museos de arte del banco. Hay un link de cómo ofrecer documentos, porque se ofrecen desde documentos, desde una carta, libros, archivos completos, colecciones, y pues ahí están todas las instrucciones. Lo que digo, puede ser donación o venta, hay todo un protocolo pues de qué tiene que tener esa carta, tanto para cualquiera de los dos casos, y eso se recibe y pasa a un comité de adquisiciones de la red de bibliotecas, donde se evalúa pues qué tan pertinente es para la colección, y ya, pero sí se puede, están ahí las instrucciones. Me parece clave, bueno, lo que dice María Andrea, como de seguir ese instructivo que es bastante detallado. E importante también, pues se adquiere material en el que haya pues alguna claridad sobre la tenencia y sobre los derechos de que pueda uno, o sea, que el banco pueda realmente hacer uso del material para los fines que podemos nosotros hacerlo según nuestra labor, para difusión cultural,
artística, académica. Entonces, pues importante que las personas que estén considerando ya sea la donación o ya otro tipo de negociación, pues que sí haya como una claridad en ese sentido. Y una cosa, asimismo, digamos, como mencioné antes, hay bueno, el banco fundamentalmente, la red compra cosas patrimonio, o sea, sobre Colombia, de Colombia o escrito por colombianos, pero también es importante pues como la justificación, digamos, a veces salen materiales que no tiene idea, pues como de dónde, lo que dice Olga un poco, la procedencia, o sea, que sea muy claro cuál es la procedencia del documento y como qué importancia, digamos, esa carta sí la, porque muchas veces la gente pregunta, bueno, ¿y más o menos cuánto vale eso? O que el banco me ofrezca, no, también la carta debe tener un precio pedido, o sea, lo que la gente está pidiendo, pues, de costo, ya sea que el banco, pues, negocie o haga una contrapropuesta, pero pues también es claro que la gente sepa cuánto vale lo que está ofreciendo, porque muchas veces llegan sin precio y es como como un tema obligatorio y la procedencia también muy importante, pues que esté aclarada de dónde salió el documento o lo que están ofreciendo. Por acá hay otras preguntas también. Dice María Alejandra Garavito, ¿qué lineamientos se utilizan para la digitalización de las fotografías? Hay varias criterios. Uno, como lo mencioné, es el tema de conservación. Digamos, con los archivos fotográficos, pues idealmente sería pues que todo se digitalizara, pues para poderlo dar a conocer y pues así por temas de difusión mucho más fácil y para que no tengan que hacer la consulta con el físico, pero pues claramente es imposible digitalizarlo todo, entonces hay temas por conservación, digamos como veíamos en el caso de Otomol, cuando son negativos que ya están en muy mal estado, pero que se vio que la digitalización recupera la imagen, entonces pues ese es uno de los criterios por estado de conservación. Pero pues también, digamos, para la biblioteca virtual, cuando hay un proyecto específico, caso Gumersindo Cuellar, caso Gutiérrez de Alba, que pues es una colección, un diario de viajeros, pero que también tiene material fotográfico, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando hay un proyecto específico de la biblioteca virtual, que ya eso, pues se hace el requerimiento de digitalización del material. También para exposiciones, hay muchos casos en que se va, digamos el caso de Sadi González, que se hizo una exposición muy grande. Sadi se adquirió en el 2012 y creo que la exposición fue como 2013, 2014. También para estos casos de exposiciones pues se hizo el requerimiento porque pues obviamente no se iban a exponer originales. Entonces las exposiciones pues también es como otro criterio para hacer la digitalización de este material fotográfico. Y bueno, y si hay alguna solicitud especial también por investigadores o por préstamo de material, pues también se hace digitalización y también depende mucho del presupuesto. Obviamente hay un presupuesto definido para los proyectos de digitalización y pues toca priorizar muchas veces, bueno, qué es lo que necesita por estado de conservación más urgente, biblioteca virtual, cuál es el proyecto estrella, entonces necesita esto, la exposición, porque sí son muchas variables y pues lo que decía, la digitalización de material fotográfico es bien, pues es costosa, no es lo mismo digitalizar una hoja de un documento textual a fotografía. Son pocas además las empresas, por lo menos que en Bogotá lo hacen, entonces es un proceso costoso, entonces también dependemos mucho del presupuesto anual que haya para esa labor. Bueno, Carlos Ernesto Arana dice, buenas tardes, desde el municipio de Palmira, nos gusta mucho el tema, Corporación Cineclub Malagán, amigos del cine y la fotografía. Por acá Jorge Enrique Domínguez Escobar, da un correo de él, gd2258@yahoo.com. Carlos Mejía dice, tengo mucha fotografía inédita que quiero registrar con derechos de autor, ¿cómo hago?
Olga. Carlos lanza la pregunta y sale del aire. Yo también. Es lo más pertinente. Es lo... No, ahí creo que sale de tanto de la esfera del trabajo de María Andrea como de la mía. No sé si de pronto, como para intentar una respuesta, cuando se hizo la adquisición del archivo de Batista Venturello, la familia eran sus dos hijos, para ese momento, pues ya unos hombres mayores, lo que para poder ofrecer el archivo al banco, lo registraron ante la Asociación de Derechos de Autor en Bogotá. Pues este es un trámite que tengo entendido no tiene costo, lo que sí requiere es que la persona que, o sea, por ejemplo, en este caso, estos dos hombres tenían, digamos, había un documento que certificaba pues que ellos eran herederos de Batista Venturello y que como herederos de Batista Venturello podían hacer el registro de esta obra, se registró como una obra fotográfica ante derechos de autor, ¿sí? Ante la organización. Y bueno, y ahí se le dio ya como todo el curso a ese procedimiento. Entonces, yo me imagino que en este caso, por ejemplo, si es la persona que nos está haciendo la pregunta, quien está interesado, pues entonces se registra como productor de la obra fotográfica. Lo que tengo entendido es que es un trámite que se hace en Bogotá y que sí requiere la elaboración de un documento que, pues, por ejemplo, para el caso de lo que yo tenía entendido de Batista Venturello, pues era una abogada, en este caso, la que se encargó de consolidar ese documento. Y bueno, ahí se pregunta un poco un contexto, reseña y además un volumen de la obra necesario. Esa sería como mi aproximación a esa pregunta que, digo, no está como en el resorte de, un poco cuando ya nosotros recibimos los documentos, ya lo que hacemos es como revisar, ¿no? Cuando recibimos las propuestas, pues para el caso de María Andrea, toda la parte de estado de conservación, y un poco acá en Cali lo que hacemos es poder consolidar documentación, propuesta, todo eso que indique la tenencia del material, el material, o sea, que sea lo que se está diciendo, pero pues no el trámite concreto. Sí, de acuerdo. Y hay un tema, digamos, que pasa mucho, no solo con el material fotográfico, sino con archivos o bibliotecas o etcétera, que lo que tú mencionabas, lo que Olga mencionaba al principio, cuando son herederos o cuando es un material siquiera del abuelo o del papá, es todo un rollo, pues porque tiene que estar clarísimo que ya hubo un juicio de sucesión, o sea, hay muchos herederos que ya la persona encargada de hacer el registro, o si, digamos, lo van a ofrecer el banco, o si es solo un registro de su tenencia, que tenga pues ya claro de que él es la persona autorizada, o sea, porque sí hay muchas cosas que la gente piensa y que ha pasado, que llegan con la propuesta y cuando dicen, bueno, pero usted es el heredero, usted, no, somos 7 hermanos, no, en realidad es que el archivo estaba en mi casa o el material o el libro o lo que sea, y si hay un tema ahí que hay que hacer, pues me imagino que también para el registro, lo que decía Olga, de tener claro pues si es el heredero, si hay otros herederos, bueno, como las averiguaciones pertinentes. Sí, Por acá, sigue, qué pena, Olga. No, que ahí lo que uno recomendaría es que, por ejemplo, sea el productor el que haga el registro de la obra para que luego ya en un momento posterior, póstumo en este caso, pues se simplifique esa labor para los herederos. O sea, ya lo que se hereda luego es ya una obra registrada y no todo el rollo de registrar una obra de alguien que no lo hizo en vida. Bueno, por acá Jorge Enrique Domínguez nos dice, ¿hay archivos de Leo Matiz y de Fernel Franco? Voy a decir lo que
lo que tengo y María Andrea, además porque me alegra la pregunta. Bueno, sí hay archivos, ¿no? De Leo Matiz hay un material que se ha ido adquiriendo, yo diría que representativo de la obra de Matiz, del cual hace poco incluso se hizo una exposición, hace poco digo ya hace como unos 3 años, pero es una exposición que todavía sigue circulando en las áreas culturales del Banco de la República, y bien se ha hecho ahí como ese trabajo de entender la obra de Matiz, además un estudio que a mí me ha parecido por cuenta de los curadores de Sigrid Castañeda, y yo no recuerdo si Julien Petit está ahí, pero como de poder un poco estar ahí como en el ojo, ¿no? Como entender ese ojo. Y de Fernel Franco hay unas fotografías, no es una serie solamente, que no, pues digamos, más que yo diría que representativa, es una serie de trabajos de Fernel, y esas se accede a ese material es a través de Museum Plus, ¿no? Eso ya hace parte de la colección de arte. Con Leo Matiz tengo la duda, pero ya María Andrea me corrige. Pero lo de Fernel se encuentra es en la colección de arte. Leo también, hay una parte en biblioteca y una parte en artes, que de hecho eso es un tema que se está tratando de organizar, porque obviamente, digamos, hay fotógrafos y hay archivos que tienen una línea muy delgada entre obras de arte, obras que son artísticas, o reportería gráfica, o hay fotógrafos que hacen las dos cosas, y en algún momento lo que era fotografía artística entraba por artes y lo que era reportaje gráfico o documentos entraba por biblioteca. Entonces, últimamente, pues hace rato, hace un par de años, se está tratando como de establecer bien cuáles son esos límites y qué debería estar en dónde, igual, o todo debería estar en un mismo sitio, pues finalmente es el Banco de la República, las colecciones. Entonces es un tema que está justamente en estudio, para que no, porque físicamente, lo que dice Olga, están separadas, digamos, eso está en Museum Plus, que es el sistema donde están todas las colecciones, y Apsis, que es el otro sistema bibliográfico, tiene otro material, y pues es un mismo fotógrafo. Entonces se está tratando como de unificar esos casos en los que hay fotografía artística y documental, pues en un mismo archivo. Bueno, por acá John Martínez dice, valioso trabajo de organización, conservación y difusión. Gracias. Otro más queda por acá. Vilena Figuera dice, me encanta. Mauricio Ushiña pregunta, ¿cuál es la codificación numerológica previa a la subida de las imágenes en esta plataforma virtual? Yo ya había visto esa pregunta. Momento. Ya. Esa era una pregunta que sabía que nos iba a encartar un poco, ¿no? A mí me encanta. María Andrea y a mí. O sea, a encartar. Porque vuelve otra vez. No entiendo, se refiere a cómo se recuperan esas, o sea, en el catálogo, cómo, bueno, no entiendo como muy bien la pregunta. Entonces, pidámosle a Mauricio Ushiña que replantee la pregunta y ahorita la volvemos a hacer. Bueno, aprovecho aquí este paréntesis para que miremos ese otro espacio donde se puede recuperar el material fotográfico de la colección de arte. Lo hago de manera muy breve. Porque en general, digamos, en el catálogo bibliográfico, todo lo que es FT, o sea, lo que tiene es fotografía. Entonces,
No sé si se refiere a eso, o sea, en la asignatura topográfica todo lo que antecede con FT es foto, es material fotográfico. Hay como dos referencias que yo tengo para esa pregunta. Una es el archivo de Alberto Lenis, que el archivo de Alberto Lenis son como 4.600 negativos más o menos, y la asignatura topográfica para cada imagen digitalizada, bueno, tiene el encabezado, red de bibliotecas tal, Biblioteca Luis Ángel Arango. En algunas hay una referencia al sobre y a un consecutivo de la foto dentro del sobre. Hay otras que no tienen referencia sobre, entonces digamos que se mantiene esa referencia a la unidad de conservación del negativo. Pero hay otros archivos, por ejemplo el de Gumersindo Cuellar, tiene la asignatura con la anotación que decía María Andrea, FT y un número. Entonces ahí estarían como, no sé si sean dos modelos de catalogación, que también es un tema, por ejemplo, para el caso de lo que hacemos nosotros, pues maneja el área de catalogación y mantenimiento. No sé si de pronto ahora como que... Pero ahí hay un tema y es que también ha sido con el paso del tiempo, digamos, Gumersindo Cuellar, que ya llevaba pues ya lleva más tiempo en la colección, se catalogó de una forma y en efecto ahora los archivos nuevos que están entrando, nuevos para la colección, se está tratando como de regularizar, porque sí había como muchas cosas, como dice Olga, cosas que era un solo ítem, por ejemplo, hay casos en que es el FT no sé qué, y ese FT tal tiene 100 fotografías, 1000 fotografías, 1000. Hay otros casos en los que está FT, o sea, todos los 1000, cada sobrecito con su FT tal. Entonces se está tratando también de regularizar, pues de hacer como un lineamiento específico para toda la catalogación del material fotográfico, porque pues también en eso pues hay varios temas complejos. Y lo otro es que, como les mencionaba, hay archivos que son textuales o archivos de otros temas que tienen dentro de su composición fotografías, entonces muchas veces no se pueden recuperar por el FT porque seguramente va a ser el archivo, la nomenclatura puede ser MSS, que es pues de lo que está en libros raros y manuscritos, otro, sí, miscelánea u otro, y ahí dentro están las fotografías, entonces sí, a veces es un poco complejo llegar exactamente a los, pero ya se está trabajando en eso, se le tiene, pero se le demora. Ok, bien. Voy aquí a hacer pues creo que si en algún momento creo que lo pensamos y no se resolvió, y era que que en la colección de arte también hay fotografía. Y bien, un repaso ahí sencillo. Si uno ingresa al portal cultural, en la parte, digamos, en las primeras pestañas, pues va a encontrar el acceso a colecciones. Lo que exploramos ahora fue la biblioteca virtual, las colecciones digitalizadas que están en este espacio, y la fotografía que está, digamos, en ese otro mundo, que es la colección de arte, pues se accede es a través de este apartado, ¿no? Y acá, pues, nos da entre varias opciones. Una sería, por ejemplo, buscar por fotógrafo o fotógrafa, y lo otro es buscar por digamos, la técnica, soporte. Entonces, bien, aquí hay varias categorías: fotografía, fotografía vintage, fotografía y grabado, fotografía y collage, fotografías análogas y video monocanal, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería como una alternativa, y pues aquí aparece, en este caso, el repertorio que hay con esa etiqueta. Vamos aquí a mirar como y muy similar a lo que tenemos para la red de bibliotecas, ¿no? Una descripción de la imagen, aquí otra manera de hacer el registro, y la imagen con la posibilidad de
me llevó a la que teníamos de Gumersindo Cuellar. Vamos a ver. No sé si la amplía, debía de ampliarla. Bueno, igual esta se puede guardar, no me das la opción de ampliar. Y bien, y tener aquí la imagen, la reseña, perdón, obras relacionadas. Este sería como otro espacio, además con otros códigos también, pensaría yo, de explorar en lo que el banco puede tener de fotografía. Bien. Quería ver acá con la lista de artistas. Bueno, la lista de artistas sí es abierta. Vamos a mirar acá. Para la pregunta que nos hicieron ahora. Estoy en un computador que no es el mío. Bien, para la pregunta que nos hacían ahora, ¿no? Lo que hay de Fernel Franco, 13 fotografías. Y aquí se pueden apreciar. Eso es. Bien, no alargo esta parte porque pues creo que se puede, digamos, es fácilmente accesible. Pero ahí, digamos, veamos una cosa de que en artes, en la lista de la colección de artes está, digamos, Dionisio Cortés y Manuel María Buenaventura, que a su vez también tienen material en biblioteca. Entonces, eso es lo que se está tratando de unificar para que la recuperación sea más fácil, o sea, que si uno entra a buscar por un lado, le salga todo el material que tenemos en las colecciones, independientemente si está en biblioteca o en artes. Bien. Matías. Bueno, por acá pregunta Adriana María Ríos Díaz. ¿Cómo se cuantifica el valor de un archivo a la hora de comprarlos? ¿Cómo estiman su valoración? Mil gracias. Ahí es una cosa, la cosa es, ahí hay una cosa, bueno, el tema es que finalmente cuando está uno en esos temas, o sea, el banco es, la red de bibliotecas está interesada en adquirir un archivo y por supuesto ahí hay un procedimiento que se da para poder llegar a una negociación. Lo que yo pienso es que es un tema de, o sea, en una transacción, pues todos quieren llegar al mejor valor, al valor más favorable para cada parte, ¿no? Hay que partir de la valoración que el propietario, que la persona que es custodia, propietaria del archivo, le da a ese material. Por supuesto, nosotros no podemos entrar ahí a hacer ninguna observación, ninguna propuesta, nada, porque finalmente somos los que queremos adquirirlo. Entonces, pues podríamos decirle, no, pues, o sea, no somos la otra parte. Por eso simplemente recibimos, María Andrea insistía, como que se reciben las propuestas con un valor económico. Ya, pues las personas que tienen los archivos se encargan de resolver cómo quieren llegar a ese valor a través de un curador, un historiador. Hay muchas páginas de internet donde se mueve el tema de la comercialización de documentos, que pues tiene ahí como una cosa que a mí a veces me parece como cuestionable, pero las hay. Entonces es de escoger, pero pues ya nosotros somos como la otra parte. Además, una parte que está haciendo también uso de recursos públicos, que es también importante como hacer la claridad. El Banco de la República es el Banco del Estado, los recursos que tenemos para todo esto son recursos públicos,
y se considera al momento de adquirir un archivo, algo que María Andrea tal vez lo mencionó y además yo entré en conciencia de eso hablando con ella en tantas conversaciones sobre estos temas, que el banco también tiene que considerar la inversión que se le tiene que hacer a ese archivo, por ejemplo, para hacer recuperación como las que ella nos mostró hace un rato, ¿no? Para poder hacer todos los procesos técnicos de catalogación, la disposición en unidades de conservación adecuadas, la digitalización, la creación de los entornos multimedia para la exploración de estos archivos. Entonces, bueno, como que listo, no es solo adquirirlo, es también luego crear una serie de acciones que requieren recursos para que queden disponibles a los públicos que hacen uso de ellos. No sé, ahí es como una respuesta tangente, pero que va al punto de varias cosas. Bueno, por acá María Alejandra Garavito P. dice, es fabuloso cuando los acervos fotográficos vienen ya con una previa catalogación y organización. Si llegan desordenados, toma más tiempo divulgarlos. Por acá, ¿van a responderle? No, totalmente de acuerdo con bueno. la colega. Como es tal vez como la mención, a mí me sorprende lo organizados que son varios fotógrafos y diría como estos fotógrafos que manejaban sus negativos y que había que marcarlos. También entender, o sea, un poco como que el orden que se le da a la organización, pues tiene que ver como con el mismo proceso creativo, ¿no? Que ya sea como, por ejemplo, nombrar series o hacer consecutivos. Creo que hay también como un momento de mucho deleite con los archivos, de poder entrar como a ese detalle fino de la organización que crea el fotógrafo o la persona que lo apoya en eso, ¿no? Que a veces ahí intervienen, en el caso de Sadi, su esposa, en el caso de Mol también, y algunas personas que lo rodearon, pero pues también es como un momento íntimo, ¿no? Del fotógrafo con sus negativos y con su producción, que es bonito entender. Y eso se agradece mucho y es una recomendación también para los fotógrafos que así sea, que es imagen digital, o sea, que sean organizados, porque es que después también lo hemos visto con archivos que ofrecen y pues que pueden ser unas fotos maravillosas o de alguien muy conocido o un fotógrafo muy conocido o los fotografiados muy conocidos, pero no se sabe ni cuándo se tomó, ni si es ni de quién es, entonces casi que no vale la pena porque no va a haber cómo recuperarlo ni cómo ponerlo al servicio si no se tiene una fecha, unos datos básicos, entonces pueden ser unas fotos maravillosas, pero entonces también es como una recomendación que uno le hace a los fotógrafos, pues que sean organizados y juiciosos con sus archivos, sí, así sean digitales, también hemos visto ahora pues que nos han ofrecido algunos archivos digitales, tienen su disco duro, esto es producido de tal al tal, fue con foto del celular o cámara tal, o no sé qué, así sean la fecha, como cosas, porque sí, no solo para la organización, como digamos de instituciones como la nuestra, de la catalogación, sino para después recuperarlas, pues saber si esto fue un fotógrafo que hizo de tal a tal año o que se registró tales episodios en la vida nacional o política o lo que sea. Entonces es algo que uno recomienda y agradece mucho la organización. Bueno, María Alejandra Garavito dice, qué bueno poder ver todos estos procesos que nos está mostrando el Banco de la República. Gracias. Gracias a María Alejandra por estar en esta conferencia, porque ella es una persona, o sea, con una trayectoria y con un conocimiento en la conservación de material fotográfico, qué bien, o sea, qué rico que nos esté acompañando. Cuña a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, donde trabaja María Andrea. María Alejandra. María Alejandra. Adriana María Ríos Díaz dice, sí, un lujo conocer todo este proceso. Mil gracias a Cali Fotofest, Olguita y María Andrea del Banco. Bueno, a ustedes por escucharnos. Saludos, Adriana, un abrazo. John Martínez dice, felicitaciones, Andrea Ochoa Vargas. John ese hace avalúos de material para el que esté interesado, también hace tasación, es un colega.
porque sí es muy difícil, digamos, con la pregunta que hacían antes de cómo se hace el avalúo y cómo es una pregunta que hacen, por eso lo mencionaba, con mucha frecuencia la gente llega al banco a ofrecer sus archivos, pero no, pues, más o menos ¿cuánto me da? Y pues no, obviamente el banco, lo que explicaba Olga, pues no puede decirle, le damos tanto, sino es un requisito que la carta vaya con un precio. Y sí, a veces es muy complicado o a veces no consiguen, a pesar de que pues hay páginas, hay casas de subastas, bueno, hay diferentes cosas, pero no es mucha la gente que sepa de tasación o de avalúo. Entonces, este colega que está por ahí, John Martínez, maneja el tema. Ahí les hago la cuña. Bueno, por acá dice Vilena Figueira, felicitaciones por ese gran trabajo que hacen. Un gusto. Jorge Enrique dice, excelente lo de Otomol y Fernel Franco, muchas gracias y éxitos. Vilena Figueira dice, gracias Darnelli. Ariana María Ríos dice, gracias Darnelli, gracias Olguita por la respuesta. Vilena pregunta, para una valoración se toma en cuenta el carácter histórico y documental, importancia del autor, estado de conservación, estado de identificación, volumen del cuerpo de trabajo, entre otros. Más bien era un comentario. Sí, de acuerdo. Adriana María Ríos Díaz dice, súper claro, Olguita. Vilena dice, y hay avalúos diferentes, avalúos para comodato, para compraventa, alquiler, para exhibición pública temporal, entre otros. Acá le da las gracias a Vilena Adriana. Jacqueline García Chaverra dice, muchas gracias a Cali Fotofest por este espacio y a Andrea Ochoa Vargas y a Olga Euse por compartir sus conocimientos y dar a conocer las colecciones que custodian. Un saludo desde la Biblioteca Pública Piloto. Vilena Figueira dice, se nota el gran nivel profesional de Olga Euse y Andrea Ochoa. Qué placer escucharlas. Gracias, Vilena. María Alejandra Garavito Tope dice, finalmente el precio es un valor monetario que siempre será insuficiente. Vilena dice, dejan muy en alto su institución. Y el último comentario es de Adriana María Ríos Díaz. Gracias a ustedes por tanta generosidad. Bueno, eso les digo a los organizadores del Cali Photo Fest. Y a los que nos han acompañado hasta estas horas. Sí, es que cuando Andrés nos dijo que nos podíamos demorar lo que quisiéramos. Carlos. Carlos Andrés. Creo que sí, uno entra con muchos nervios, pero gracias por la mediación, Carlos, que has hecho y con el chat de Facebook. Y bueno, creo que un poco el ánimo de esta conversación tiene que ver con lo que se ha generado en estos días en las actividades del Cali Photo Fest, que creo que ha estado nutrido, ha estado acompañado y bueno, qué cosa como más agradable que estar compartiendo una afición, un gusto, un interés o un oficio entre personas que están ahí conectadas. Tal cual. Pues les agradecemos mucho a todos los que estuvieron conectados, les agradecemos a ustedes dos, a Olga y a María Andrea, muy amables por su tiempo, también le agradecemos al banco por haber también propiciado este espacio y bueno, nuevamente gracias por todo y gracias a los que asistieron. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, María Andrea, qué bueno verte. Lo mismo. Un abrazo, gracias a todos. Entonces los dejamos a todos con el video de Cali Photo Fest para cerrar. Les mandamos un abrazo a todos. Muchas gracias.
soy Cali Photo Fest. Yo 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 soy Cali Photo Fest. Soy Cali Photo Fest. ¡Ay, qué buena está! Oye, mira, ven a gozar. Hay más Cali para ver.